Bueno, vamos a ver el convenio multilateral. El convenio multilateral es muy variable, porque puede darse en caso de que yo tenga una acuérdense por qué se aplica el convenio multilateral, para que no sepan de memoria. Porque yo soy una persona que realiza actividades en diferentes jurisdicciones. Entonces, para Capital Federal, una jurisdicción, Buenos Aires, una jurisdicción, Córdoba, una jurisdicción. Pero puede ocurrir que una sucursal cierre, entonces ya tendría que aplicarse lo que dice el artículo 14, de que se debería calcular un nuevo coeficiente porque una ciudad se dio de baja, o sea, una sucursal de otra provincia. Entonces vamos a lo que dice TTP. En caso no se trata de una iniciación y cese de actividades, esta empresa realiza actividades en tres jurisdicciones. Presente, como me dice cuándo es el ejercicio económico, que es importante, me da el coeficiente de ese ejercicio. La empresa presenta la declaración jurada anual del convenio al 30 de enero y en febrero se habilita una nueva sucursal de venta en la provincia de Entre Ríos, pero a la vez se produce la cese en la jurisdicción de Córdoba. Entonces, por eso acá Córdoba no tiene ingreso y acá en marzo ya no tiene ingreso y no tiene gasto, acá solamente tiene gasto. Y acá aparece Entre Ríos. Entre Ríos. En febrero Entre Ríos aparece, entonces, ¿qué me dice la ley? Entre Ríos se va a declarar por la base real. Entonces eso va a ir a asignación directa. ¿Por qué? Porque es una sucursal nueva. ¿Pero por qué? Porque lo dice la ley. Entonces, los ingresos de Capital Federal y de Buenos Aires se van a ir prorrateando porque estas sucursales ya van insistiendo. Y se aplicará el coeficiente del último ejercicio cerrado, que sería que sería del coeficiente de Capital Federal y el coeficiente de Buenos Aires. Entonces vamos, calculemos los coeficientes primero, el anterior, porque acá está el nuevo, porque acuérdense que como se da de baja una jurisdicción, después van a ver que se calcula un nuevo coeficiente. Entonces, acá haría el 35%, lo saco del último ejercicio cerrado, que es el 2019, y acá el 71. Y el coeficiente unificado para Capital Federal lo saco sumando esto más 71 y lo divido en 2. Me da 35, no, me tiene que dar 53. Me da 53. Ese va a ser el coeficiente unificado de este de Capital Federal, pero del anterior. Parece que el nuevo se usa porque una jurisdicción se da baja como es Córdoba, entonces la ley me dice que calculo un nuevo coeficiente. Y el coeficiente de Buenos Aires lo saco también de la cartilla, el 18, el de gasto es 12, y si sumo eso y lo divido en 2 me da 15%. Todos los datos los saco de la cartilla. ¿Dónde está la cartilla? Acá. 35, 71. Lo sumo y lo divido en 2. Buenos Aires 18 más 12 lo sumo y lo divido en 2. Y bueno, tenemos este, el total de los dos. Tenemos Córdoba, que no se utiliza Córdoba porque se dio de baja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hagamos la distribución ahora. Que presten mucha atención. Después tengo que sumar el total de los coeficientes, tanto el de ingreso
de Capital Federal más de Buenos Aires, me da 53. ¿Lo ven? Y después 71 más 12 me da 83. Sumo los dos. Era calcular el coeficiente, o sea, yo he puesto anterior nuevo, porque acuérdate, como se da de baja Córdoba, después también calculo un nuevo coeficiente, porque Córdoba se da de baja. Entonces acá tenemos, estos datos los saqué de la cartilla, ¿ves? De ingreso y de gasto que te he hecho ver recién, ¿has visto? Y lo sumaba y lo dividía en dos, me da 53%, al igual que Buenos Aires. Le sumaba y a estos dos lo dividía en dos, me daba 15%. Y acá pongo el total directamente, el total del coeficiente de ingreso entre dos jurisdicciones y me daba 53. Y acá también sumo los totales, me da 83. Y ahora lo que estoy para hacer es distribuir los gastos este era de Capital Federal de Buenos Aires, los 12.500 eso. Ahora tipo distribuir los ingresos, perdón, los ingresos no los gastos, los ingresos es lo que se distribuye de esas ventas que hubo en febrero. Entonces voy y tengo que... Bueno, ya anoté que entre de la asignación directa, porque es nueva. Y bueno, Capital Federal le tenemos que aplicar el 53%, el coeficiente unificado, que me calculó recién, voy a poner otro color acá. Este es el anterior. Después me calculo el nuevo cuando tengamos que hacer marzo, porque marzo ya lo dan por culminado a Córdoba. Entonces Córdoba ya no va a existir. Bueno, acá voy a poner un cuadrito para que nadie se confunda, es un cálculo auxiliar nada más. Capital Federal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los 12.500 lo multiplico por el coeficiente unificado, porque así es cuando se distribuyen los ingresos, lo multiplico por el 53%. Si no le entienden, digamos, este práctico, repasen el primero, que es el TP24, que hemos hecho los cálculos ahí del coeficiente y cómo se iban distribuyendo. Y ese me va a dar 6.625. No te preguntan luego que le enseñé, ¿no? Hoy día. Sí, David, ahora sí. En Córdoba también tenemos acá el coeficiente unificado, lo que es 47 más 17, lo dividimos en 2. A ver, acá la hacemos Córdoba, era 47 y 17, y lo dividimos en 2. Coeficiente de ingreso más gasto estoy haciendo ahí. Ingreso más gasto lo divido en 2. Estoy haciendo el coeficiente unificado. Por eso ustedes estén atentos, digamos, lo que yo estoy haciendo, porque no es complicado, sino que se unen los dos coeficientes. En vez de sacar la mitad de cada uno, directamente los sumo los dos, los divido en 2 directamente y ya me da más rápido el coeficiente unificado. Entonces tengo que distribuir las ventas de febrero que tenemos ahí de ingreso. Tenemos que hacer 12.500 por para Buenos Aires va a ser
yo les digo el 15% del coeficiente unificado de Buenos Aires. Cada uno tiene su coeficiente unificado. Entonces, acá le voy a hacer el cálculo auxiliar 12.500 por el 15%. Ustedes van a decir, ¿por qué 12.500? Porque eso es lo que estamos distribuyendo entre Capital Federal y Buenos Aires, porque Córdoba no ha tenido ingresos y recién aparece Entre Ríos, que Entre Ríos va como asignación directa. Y ahora Córdoba, como Córdoba se da de baja, entonces la ley me dice que se lo distribuye de igual manera y el otro mes ya deja de aparecer ya directamente. Entonces distribuyo lo de Córdoba, ya se va a Córdoba, entonces ya no aparece más a partir del otro mes. Ahora tenemos que hacer marzo. Bueno, para hacer marzo, ¿qué nos dice la ley? Si quiere la leemos para que no estemos tan errados. Convenio multilateral. Tenemos regímenes especiales. Acá. En caso de cese de actividad en una o varias jurisdicciones, los contribuyentes responsables deberán determinar nuevos índices de distribución de ingresos y gratis conforme al artículo 2, lo que serán de aplicación a partir del primero del mes calendario inmediato siguiente a aquel que se produjera la cese, en este caso marzo. Los nuevos índices serán la resultante de no computar para el cálculo los ingresos y los gastos de la jurisdicción en que se produjo el cese. El ejercicio fiscal siguiente al del cese será aplicación del artículo 5, prescindiéndose del cómputo de los ingresos y gastos de la o la jurisdicción en que se produjo el mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo les trato de enseñar? Que ustedes den la teoría, pero no de memoria, sino que lo lean en base a lo que vayan practicando, que así se les va a quedar mejor, porque esto no es que me estudie de memoria y porque nada se estudia de memoria, sino que todo se relaciona y se va razonando. Entonces la ley, yo voy haciendo caso de lo que me dice la ley. Entonces calculo un coeficiente para marzo. ¿Y cómo hago si no tengo información? Entonces hay un cálculo que hace la ley, que utiliza la herramienta estadística. ¿Qué es lo que dice la ley? Por ejemplo, acá vamos a poner el inciso B. No, mejor inciso 1, pongamos acá, que es un cálculo auxiliar que voy a hacer yo acá. Tenemos tenemos acá que 35 más 18 es igual a 53, ¿verdad? Entonces yo tengo que averiguar, tengo que 35 de ingresos más 18 de Buenos Aires me da 53. Entonces yo tengo que ver cuánto representa esos 35. ¿Cuánto representa esos 35 en 53? ¿Cuánto representa? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense que yo cuando quiero averiguar cuánto representa en estadística, yo agarraba y lo dividí en el total. Este en el total y este en el total. Eso es una herramienta estadística. Una fórmula que era instante 1. Acá la ley no te lo dice, pero ellos utilizan instante 0 sobre el total. Entonces eso tenemos que hacer acá, dividir. Por ejemplo, dividimos 35 en 53 y lo multiplicamos por 100. 18 dividido en 53 lo multiplicamos por 100. A ver, lo dividimos para ver cuánto nos da. Y eso lo multiplico por 100. Me da 66%.
Entonces ese va a ser mi nuevo coeficiente. No sé si entienden lo que estoy haciendo, porque en ese caso se hace así, en caso de que no tenga este, información de cuando, por ejemplo, Córdoba se fue, entonces yo tengo que calcular un nuevo coeficiente porque se dio de baja Córdoba. Lo mismo hago con el coeficiente de Buenos Aires. ¿Cuánto representa 18 en el total? Multiplico por 100, entonces esto es Capital Federal y este es Buenos Aires. Porque este Capital Federal y este es Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Sumé estos dos para saber cuánto me representa esto del total. ¿Cuánto me representa este del total? Me parece que ambos tienen que sumar 100%. Porque 53 es el 100% acá. Lo pongo acá para que se me haga más entendible el porcentaje. Entonces utilizamos la herramienta estadística para calcular los nuevos coeficientes, que se llama de instante 1 sobre instante 0 dividido en el total. Acá vamos a poner una fracción para que se entienda. Dividido en el total. Lo mismo hago con el coeficiente de gastos. ¿Qué es lo que hago? Me fijo cuánto representa 71 de 83 y cuánto representa 12 de 83. Hago lo mismo. Tengo 71, tengo 12 y el total sería el 100%. Acá pongo el 100%. Entonces hago 71 dividido en 83. Pongo un porcentaje. No, era porcentaje. Y el otro era 70, entonces el otro era 12 dividido en 83. 12 dividido en 83. Este es 71 dividido en 83. Utilicemos dos decimales. Y acá, porcentaje. Acá me da 14%. 14,5%. No sé si me van entendiendo ahí. Lo único que hago es utilizar la herramienta estadística para saber, para calcular un nuevo coeficiente se hace de esta manera. Porque no tengo información, porque Córdoba se dio de baja. Entonces este sería el cálculo auxiliar número 2. Que lo pongo acá. Número 2. Aquí iría los 85,5% que saqué acá. Y acá iría los 14,5. 14,5 que saqué en Buenos Aires. Y me olvido del 34% de Buenos Aires. 34%. La suma de los nuevos coeficientes me tiene que dar 100. 66 más 34 me da 100. Acá lo pone con color el amarillo. Esos son los coeficientes. $85 más 14,5 me tiene que dar 100.
Acá todo, eso es un nuevo coeficiente que tengo que aplicar en marzo porque la ley me dice que calcule el nuevo coeficiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Sumo 66 más 85,5 y lo divido en 2 y me da 75,7%. Ya unificado, porque acá unifico el ingreso y el gasto. Acá hago lo mismo, sumo 34 más 14,50 y lo divido en 2, me tiene que dar 24,3%. A ver, probemos para que estén seguros. A ver, primero 66 más 85,5. A eso lo divido en 2. Me da 75,75%. Pongamos 75,7%. Después ustedes suman estos dos, lo dividen en 2 y corroboren que le dé igual. Y ahora vamos a, con el nuevo coeficiente, a distribuir marzo. Acuérdense que Entre Ríos era nuevo, entonces va como asignación directa. Vamos a la venta de marzo. ¿Dónde está marzo? A ver. Bueno, marzo, asignación directa de 1900. Entonces voy y en la hoja de cálculo pongo acá, asignación directa, 1900. Entonces yo en Entre Ríos voy a tener que distribuir 17.300 porque Capital Federal tiene 7.500, lo saco de la cartilla, y Buenos Aires tiene 9.800. No cuento Entre Ríos porque es nuevo, tiene asignación directa. Entonces tengo que distribuir entre Ríos y Buenos Aires. Bueno, en Capital Federal Buenos Aires, Córdoba ya no existe, entonces con esto voy a distribuir los ingresos con los coeficientes nuevos que saqué acá. Para Capital Federal sería 17.300 por 75,7%. Y eso me tiene que dar 13.096, pongamos. Buenos Aires, 17.300 con el coeficiente unificado de Buenos Aires, que es 24,30%. Distribuyo los 17.300 por 24,3% y eso me da 4.204, pongamos. Y ahí terminaría el caso número 1. Ahora vamos al caso número 2. Después lo ven bien a este caso, porque así surgen las dudas. Después van a ver que no es tan complicado. Todos son mecánicos. Ahora vamos al práctico que sigue, al caso que sigue. Con eso ya hemos hecho el caso 1. Ahora vamos al caso 2. Esta empresa se dedica a la construcción y a otra actividad comprendida en el régimen general. Entonces tenemos que aplicar dos regímenes. Una empresa constructora con domicilio legal y administración en Avenida Mitre 501, mi Capital Federal. Tiene por actividad principal la venta de materia de construcción y por actividad secundaria es constructora de inmobiliaria. Entonces, por actividad de venta de materiales utilizamos el régimen general, y por la constructora inmobiliaria es un régimen especial que también está en la ley, que ya te dice cómo se tiene que distribuir los ingresos. Acá tenemos el último balance cerrado que nos sirve para calcular los coeficientes unificados. Y acá tenemos las ventas para que hagamos las
distribución, la venta de materiales, y acá nos da el dato de que hace una construcción de un edificio de propiedad de tercero en la calle de 25 Avellaneda, Mar del Plata, y el importe de las obras y todo lo demás es de 45.000 pesos. ¿Qué nos piden? Determinar para el mes de mayo la distribución de la base imponible entre las distintas jurisdicciones donde el contribuyente realiza la actividad. Y bueno, entonces hagamos los cálculos. Vamos a la hoja de Excel. Primero tenemos que calcular el coeficiente. Acá nos da la cartilla nos da los gastos, 122.000, y los ingresos de 220.000. Este sería el 100%. Ahora empezamos a distribuir, a sacar los coeficientes para luego recién calcular el unificado. Acá tenemos 87.000 y acá tenemos 35.000. Hay que ver qué pasa con Mendoza. ¿Qué nos dice de Mendoza? Mendoza no tiene gastos, solamente tiene ingresos. Entonces Mendoza no va a tener gastos. Entonces acá ponemos 0. No va a tener coeficiente tampoco, pongamos 0. Entonces va a ser 87.000 dividido en 100 y nos tiene que dar el coeficiente. No el unificado, sino de cuánto representa del 100%. Este no es. 87.000 dividido en el total para saber cuánto representa el total. 122.000. Y acá lo pasamos al 100%. Perdón. A ver, ¿cuánto es 122.000? 87 dividido en el total. 71%. Pongamos un poquito de decimales. Lo mismo con el de Buenos Aires. 25 dividido en el total. Lo pasamos al 100%. Con un poquito de decimales. Ahí está. Bueno, Mendoza no tiene ingreso. Entonces, no tiene gasto, por decir. Entonces no va a tener coeficiente de gasto. O sea, acá le pongamos 0%. Para no confundirnos. Ahora, entonces, ahora hacemos lo mismo con los ingresos. Tenemos 220.000 de ingresos. Saco la cartilla, el primer cuadro, 123.000 para Capital Federal, y para Buenos Aires tengo 90.000 y para Mendoza tengo 7.000. Entonces divido cada uno en el total y me va a dar, este va a ser el 100% de ingresos. Y acá tengo que sacar los coeficientes de ingreso. Divido 123.000 en el total. Acá también 90.000 en el total. Y 7.000 en el total. Nos pasa porcentaje. Los multiplico por 100 directamente. Utilizo dos decimales. Acuérdense que Mendoza no tiene coeficiente de gasto. Y ahora vamos a sacar los coeficientes unificados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, los coeficientes unificados, el total nos da 100%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Era sumar estos dos y sacar 50%. Lo mismo con Buenos Aires y Mendoza. Sumo 71 más 55 y lo divido en 2 y eso me tiene que dar 63,61%. Bueno, 63%. Ustedes lo corroboran con la calculadora. Lo mismo, 28,69 más 40,91 me tiene que dar, lo divido en 2, me tiene que dar 34,80%. Y bueno, acá solamente divido este es 3,18. Acá solamente divido, como acá no hubo porcentaje de gasto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Gasto más ingreso dividido en 2. Como siempre, el mismo cálculo. Como no hubo ingreso como no hubo gasto en Mendoza, solamente a esto lo divido en 2. Sumo esto, como es 0 más 3,18 y lo divido en 2. Y eso me da 1,59%. Si saco el coeficiente unificado, que ya venimos haciendo los mismos cálculos, ahora pasamos a hacer la distribución. Vamos a ver cuáles fueron las ventas de los materiales. La venta de materiales es de 9.000 más 12.000 de mayo, las ventas de ese mes. Sumo los tres y me tiene que dar 22.900. Lo copio a esto para que tengamos como dato. Vamos a la hoja de cálculos. Entonces, Capital Federal tiene 9.000, Buenos Aires 12.000, Mendoza 1.900. Sumo, me da 22.900. El inciso hago por el régimen general, por la venta de materiales, por el régimen general, la venta de material. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por el coeficiente unificado que tenemos aquí. Buenos Aires y Mendoza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Distribuimos en base al coeficiente unificado. Me da 14.000. Utilicemos números decimales. 14.567. Lo mismo hago con Buenos Aires. 7.969. Y Mendoza 364. Pero por la actividad de construcción que veamos ahí que el total le sale a 45.000 en la cartilla, por la construcción, que eso es el régimen especial, que eso está en el artículo 6. Está en el artículo 6 de la ley. Acá me dice, en los casos de actividad de la construcción, incluida la demolición, perforación, excavación, etcétera, los contribuyentes que tengan su escritorio, oficina, administración o dirección en esa dirección y ejecuten obras en otras
se atribuirá el 10% de los ingresos a la jurisdicción donde esté ubicada la sede indicada procedentemente y corresponderá el 90% de los ingresos a la jurisdicción en que se realicen las obras. No podrá discriminarse al considerar los ingresos brutos importe alguno en conceptos de honorarios e ingenieros, arquitectos, proyectistas u otras obras profesionales pertenecientes a la empresa. ¿Qué quiere? Espérate. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted tiene que saber cuál es la actividad principal. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que saber dónde está mi administración y dónde hago la obra. Por eso me dice la cartilla. Por ejemplo, acá la administración la hace en Capital Federal y la construcción la hace en Buenos Aires, que es Mar del Plata. Entonces, ¿qué me dice la ley que yo la leí recién? Que el 10% va a ir asignado a la administración, o sea, Capital Federal, y el 90% donde yo hago la construcción, que es en Buenos Aires. Eso me dice la ley. Entonces, hacemos el prorrateo que ya me da la ley. El 10% le corresponde a donde está la sede administrativa, donde yo hago todo. ¿Qué quiere decir administrativa? Por ejemplo, Paula tiene un estudio contable en Concepción, pero realiza otro trabajo allá en Santiago. Entonces, acá tiene la administración en Concepción, porque acá es donde ella maneja todo, declara todo y tiene domicilio fiscal aquí. Pero allá no, allá solamente hace trabajo en Santiago. Entonces, el trabajo, si yo hago un trabajo, va a ser 10% donde yo en Concepción y el 90% restante donde yo hago el trabajo. Lo mismo pasa con esto. La construcción se va a prorratear 10% para sede administrativa y el 90% restante donde yo hice la construcción porque me lo dice la ley. Entonces va a ser el 10% de 45 va a ser 4.500. Entonces, para donde yo haga la construcción, va a ser 90% de 45.000. Entonces iría 40.500 en Buenos Aires y 4.500 en Ciudad Federal. Mendoza nada porque no me dice que hace Mendoza construcción. Acá me habla de Buenos Aires, que es Mar del Plata, y Capital Federal, donde tiene la sede administrativa. Entonces la ley me dice que de esa forma se lo prorratea. El artículo 6 del convenio multilateral, que no es nada difícil, solamente me dice cómo se tiene que prorratear cuando yo hago esas construcciones en diferentes domicilios. 90% de si hizo la construcción y el 10% de tema sede administrativo. Igual hay una aclaración de la cátedra que estaría bueno que lo lean. Seguramente lo hace acá. Ahí está. Aclaración de la solución. La venta de material de construcción se atribuye a la base imponible conforme al régimen general utilizando los coeficientes determinados con ingresos y gastos que surgen del balance cerrado al 31 de julio de 2019. El último balance cerrado anterior al periodo que se liquida.
La construcción de edificios se distribuye conforme al régimen especial del artículo 6 del convenio, asignándose 10% de los ingresos a la jurisdicción donde se encuentra ubicada la administración, que es la capital federal, y el 90% restante es la provincia donde se realiza la obra, que es Buenos Aires. Ahora vamos al caso número 3. Este es más sencillo, que me habla de un... Perdón, esta es la solución. El caso número 3. Una profesión liberales. Gustavo López es profesional de ciencia económica, domicilio profesional de Ituzaingó, provincia de Salta. Dictamina sobre los estados contables de la empresa XXA, domicilio en Buenos Aires 184, Tucumán, siendo el honorario percibido de 18.000 pesos, cobrado en marzo de 2020. Entonces vamos al Excel a determinar el caso número 3. Lo hacemos acá directamente. ¿Qué es lo que tenemos ahí? El artículo 10 del convenio multilateral nos dice cómo tenemos que hacer la distribución. Vamos al artículo número 10. En los casos de profesiones liberales ejercidas por personas que tengan su estudio, consultorio o oficina similar en la jurisdicción y desarrollen actividades profesionales en otra, la jurisdicción en la cual se realice la actividad podrá gravar el 80% de los honorarios que percibieron o devengado, y en la otra jurisdicción será el 20% restante, o sea, el 80% donde yo haga el laburo y el 20% donde tengo el domicilio. Entonces vamos a hacer el prorrateo. En la provincia de Salta, donde tiene domicilio, donde está el estudio contable de esa persona, va a ser el 20% de los honorarios cobrados. ¿Y cuánto cobró? Nos fijamos en la cartilla. $18.000. Entonces saco 18.000, el 20%. Entonces acá 3.600 iría para Salta. Y esa es la base imponible. Y en Salta tiene otra tasa de impuesto al ingreso bruto. Tucumán iría el 80% donde hizo el laburo, donde realizó la actividad, el servicio el 80%. Acá lo declara el 20% donde tiene el estudio, el domicilio del estudio. 80% el lugar donde realiza el trabajo. %, 18.000 son los honorarios cobrados. 14.400 pesos ahí en Tucumán. Y ahora vamos al último práctico, que es el TP26, el convenio multilateral. Nos vamos a la hoja de cálculos. Nos vamos a la cartilla. El último trabajo práctico es el 25. El 26, perdón. El 26, que ahí nos dice, ahí nos dan
los datos de otra manera. Tenemos contribuyente Milenio. Actividad principal, reventa de heladera. Actividad secundaria, vende freezer importado. Fecha de ser ejercicio 31 de marzo. La administración y venta lo tiene en Capital Federal. Depósito, provincia de Buenos Aires. Sucursales de venta tiene en Córdoba, La Pampa, en Corrientes, Entre Ríos. Asimismo tiene representantes de venta en Santa Fe y Buenos Aires. Creo que esto está medio corrido, ya lo voy a poner bien. Esto, a ver. Creo que se puede editar. Bueno, este 17% iría acá, el 17,10 va acá. Están corridos los números, así que igual no se preocupen, que este número tiene que ir para acá y este está medio corrido. ¿Qué tenemos que hacer? Las ventas se van a prorratear por el régimen general de propia producción y las comisiones van por el régimen especial del artículo 11 de las comisiones. Tiene su régimen especial porque revende heladera y la idea secundaria revende freezer, reventa de freezer importado. Entonces, si yo tengo que aplicar régimen general, ¿cuál coeficiente tomaría yo? Y yo estoy por, acuérdense en que el periodo fiscal de ingreso bruto es anual. ¿Será que a todo junio aplico el mismo coeficiente? Lo que tengo que hacer, tomo los coeficientes del ejercicio cerrado anterior, del ejercicio que estoy, del ejercicio que yo estoy, ¿cómo se llama? Declarando, o el ejercicio donde yo estoy parado en el ejercicio 2020. Entonces, ¿cuál voy a tomar yo? El último cerrado, inmediato anterior, que sería el 31 de marzo del 2019 y no el 31 de marzo del 2020. Porque el último inmediato anterior tengo que tomar yo, que han sido el 31 de marzo del 2019, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces sí, aplico los coeficientes del 31 de marzo del 2019 en el ejercicio donde yo estoy cerrando. O sea, el ejercicio anterior donde yo estoy cerrando. Entonces, el anterior, yo cerré el 31 de marzo de 2020, pero el anterior donde yo estoy cerrando ha sido el 31 de marzo de 2019. Entonces, aplico los coeficientes del 31 de marzo de 2019. Entonces, vamos a la hoja de cálculos. A estos coeficientes que vamos a utilizar, que son estos, lo vamos a pasar tanto por 1. O sea, dividirlo en 100%, directamente le aplicamos los coeficientes que dice acá. Ahora vamos a la hoja de cálculos. Tenemos Capital Federal, que se aplica el régimen general, ya nos da el coeficiente calculado, que es el último ejercicio en el cual estoy cerrando, que es el 2019. Entonces utilizo los coeficientes del 2019 y no del 2020. Porque el último cerrado, donde estoy parado. El coeficiente de Capital Federal es 0,3050, el de Buenos Aires 0,4140,
El de Córdoba es 0,1710. El de Corrientes es 0,057. El de Entre Ríos es 0,011 y el de La Pampa es 0,0200. Y bueno, el total de las ventas, que yo tengo que fijarme en la cartilla, cuánto es el total, tengo que sumar de propia producción, 150.000 más 30.000 más 10.000 más 80.000, y eso me va a dar 270.000. Sumo todo de propia producción y eso me va a dar los 270.000, los 150.000 más 30.000 más 10.000 más 80.000. Y eso me da un total de 270.000 de ventas. Que tengo que prorratearlo a todos calculando el coeficiente. Que ya me lo da, que ellos ya me lo dan. Este es 0,022, este es 0,0200. Entonces, ¿qué hago? Multiplico estos dos por el coeficiente y me da la base imponible. 82.350. Lo mismo hago con todos, me va a dar la base imponible. Esto, coeficiente por las ventas, y esa era mi base imponible para cada una de las jurisdicciones, cada una de las provincias. Ahora vamos por el régimen especial, el artículo 11, lo leamos para que no tengamos dudas. En los casos de rematadores, comisionistas y otros intermediarios que tengan su oficina central en una jurisdicción y rematen o intervengan en la venta o la negociación de bienes situados en otra, tengan o no sucursal en esta, la jurisdicción donde están radicados los bienes podrán grabar el 80% de los ingresos brutos originados por las operaciones y la otra 20% restante. Entonces, la jurisdicción donde están radicando los bienes, el 80%. Y el 20% restante, y el otro el 20% restante. Este es radicación de los bienes, el 80% están radicados los bienes. Radicación de los bienes, el 80%. Capital Federal tenía 20.000. Buenos Aires, 2.000. 5.000 Córdoba y 4.000 Santa Fe. Total, 31.000. Entonces, David, ¿nos está viendo el coso de Excel, lo que están escribiendo? Sí. a ver. Estaba copiando los datos de la cartilla, visto que te dan abajo de la comisión. 20.000, 2.000, 5.000, 4.000. Porque ese de la comisión tiene no es como el régimen general que vos tenés que calcular el coeficiente. Acá ya te dice cómo tenés que tributar, de distribuir el 80% donde están radicados los bienes y el 20% restante, o sea, donde está el domicilio. Bien. Ahora vamos a ir a la cartilla, para que veamos, acá está. El 80% está radicado los bienes. Este tiene domicilio en Capital Federal.
Y los bienes están radicados en Córdoba, en Santa Fe y en Buenos Aires. Acá están disparamos los números, este iría acá, y este iría para acá, y este iría para acá. Entonces, acá iría el 80%, los bienes, y acá iría el 20%, el restante. Tengo el domicilio, como dice en la ley, el artículo 11. Entonces, acá haría el 20% en Capital Federal. Tengo que hacer a todo, a esto le saco el 20%. Me da 4.000. A todos los demás hago lo mismo. Y esta sería la suma, 6.200. Y donde están los demás bienes le saco el 80%. El 80% está dedicado a los bienes. No, también tengo que tener en cuenta que hay bienes que están en Capital Federal, entonces hay que sacar el 80% también. De 20.000, de todos los números estos que están acá, le sacamos el 20%. El 80% restante, como dice la ley. 16.000. Entonces, sumo todo. Y el total me da de 24.800. ¿Cómo se va a distribuir esto? Como este 20% queda acá en Capital Federal, y acá tengo 16.000 de Capital Federal, para no escribirlo dos veces lo puedo sumar. Porque, por ejemplo, Buenos Aires tiene 1.600. 1.600. Córdoba tiene 4.000. Y Santa Fe tiene 3.200. Capital Federal tiene acá también, nos acordamos de que el 80 tiene situados viene acá. Nos sacó el 80% y el 20%. Sumado todos los 20% de las jurisdicciones, nos da 6.200 de Capital Federal. Y acá tenemos 80% de los restantes, de estar radicados los bienes. Entonces este es Capital Federal. Lo puedo sumar los dos porque son los mismos. En total me va a dar 22.200. Son iguales. Acá así iría la base imponible para Capital Federal. ¿Cómo? ¿Podés volver a explicarlo? Que ha visto que en la ley, a ver, veamos de nuevo la ley, el artículo 11. A ver, no, este no es. Estaba. Ha visto que el artículo 11 dice que en los casos de rematadores, comisionistas y otro intermediario que tengan su oficina central en una jurisdicción, en este caso era Capital Federal, y rematen o intervengan en la venta o la negociación de bienes situados en otra, o sea, en otra jurisdicción, tengan o no sucursal en esta, la jurisdicción donde están radicados los bienes podrán gravar el 80% del ingreso bruto originado por operación, o sea, en todas las jurisdicciones, sea Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, que tengo que sacar el 80%. Y para Capital Federal va a ser grabado el 20%. Eso lo entiendes, ¿verdad? La distribución. Sí. Bueno, eso primero por un lado. Hemos hecho esos cálculos, ¿verdad? Y primero no le demos importancia a Capital Federal. Primero vamos por los otros. Buenos Aires va a ser grabado el 80% de 2.000, sería los 1.600. Córdoba va a ir por 4.000, Santa Fe por 3.200. El 80% que usamos con nosotros. Vamos a poner con otro color. Ese es el 80%, el color este va a ser el 80%. Vamos a poner acá 80 por
20% de las restantes jurisdicciones. Pero como yo acá, Capital Federal sacó el 20% de estos importes, entonces Capital Federal iría por 6.200. 6.200 del 20% que yo he sacado del prorrateo, y el 80% también, porque yo le saco 80% de 20.000. Iría por los dos, Capital Federal. En total iría todo, iría los 20.000 directamente para anotación del prorrateo, que era más fácil hacer esto. 20.000. Pero David no se tomaría los 4.000. ¿Y por qué toma los 6.200? Es que tomo el total de todo. O sea, querían los 20.000 más, porque ahí serían 22.200, ¿no? Claro, va a los 22.200. Ah, O sea, ya. tomo la suma de todo esto, ¿verdad? Que yo he sacado el 20%, que también está incluido acá los 4.000, y más los 16.000 del 80%. Como es el mismo domicilio, por eso lo sumo los dos, ¿ves? Todo el mismo domicilio para Capital Federal. No sé si me entendéis. Ah, ya, ya, ya. Bueno, ponemos color Ya acá. entiendo. ¿Entendés, verdad? Bien. Sí. Por eso lo sumo, que es el mismo domicilio. Acá también, ¿ves? Como el 20% va a Capital Federal, la suma iría en Capital Federal, queda ahí. Se cuenta que Ah, estaba facturando, y el prorrateo lo deja acá en Capital Federal, acabo de declarar ingreso bruto de Capital Federal, más el 80% del otro prorrateo, que de Capital Federal también, los dos son de Capital Federal. Y es por eso que lo sumo. ¿Se entiende ahí, verdad? Es un sí, ahora sí. 31.000, que coincide con esto. Ese era todo del trabajo práctico número 25, y de ahí damos por terminado el tema de convenio multilateral.